Vamos a empezar. Ya, vale. Bien, Tengo que buenos días. entendido Sí, pico. sí. A ver. Buenos días y buenas tardes allí en Australia. Empezamos este encuentro de nuevo con Santiago Trancón. Buenos días y buenas tardes allí, ¿no, Santiago? Buenas todos los días y las tardes. Bueno, y yo las creo que es noches. la primera reunión que se habla sobre Cervantes, que es global, que es planetaria, de un lado a otro del planeta. Efectivamente. Yo creo que a ver si se reconoce algo, como diría Cervantes, eso me reconoce algo. Bueno, el objetivo de este encuentro está también Miguel Barajas, que está representando una obra de Santiago Trancón, Confesiones del Quijote, en León, ¿no? Que es dramaturgo. Miguel Barajas, buenos días. Buenos días, aquí es día, sí. Y también está es Ginés día. Méndez, que... Hola, buenos días, Ginés. Hola, Bien, hola a por ahora, todos, no sé Antonio. si se va a reunir alguien más, no lo sabemos. Bien, el motivo principal es que le hacemos, recordar que le hemos hecho entrega de Cervantes Filósofo a Santiago Trancón, nuestra asociación. Y lo tiene en una dirección que me dijo en Madrid, no, sí, en Madrid, ¿no, Santiago? Y yo le envié. Ya está recibido el diploma. Bien, Muchas lo gracias. tienes recibido. Muy bien. Pues puedo enviártelo si quieres en plan virtual. Así, ¿no? Y va hacia Australia. Ahí Va hacia Australia. llegará. Llegará. Yo creo que lo Seguro que tienes sí. en tu WhatsApp, lo tienes. Si Muy lo bien. miras en Pues tu WhatsApp, entonces lo ya ha tienes. llegado. Ya ha llegado. Yo creo que llega ya a la otra parte del mundo. Que allí es verano, ¿no? Ahora mismo en Bers, ¿no? Estamos en verano, sí. Muy bien. Pues Santiago Trancón, Premio Cervantes de filósofo, no, filósofo Cervantes, considerando que Cervantes tiene su obra, es tan importante y tiene, por tanto, una filosofía latente, nosotros ideamos esta forma de elogiar, recordar, reconocer a nuestro gran escritor, ¿no? Y gran literato. Santiago Trancón, en su biografía, pueden ver en sus libros o en cualquier otro medio, por ejemplo, pone en su biografía que nació en un municipio leonés, en Valderas, en 1960 Oh, y Bueno, 57, ¿no? bueno, más o menos. Voy a ponerme la gafa que la edad no perdona y así no me equivoco. 1957. Es doctor en no. Filología Hispánica, ¿no? Premio extraordinario de la UNED. Por su tesis, texto y presentación, una aproximación a la teoría crítica del teatro, es un gran dramaturgo. También ha sido profesor de lengua y literatura en Barcelona y en Madrid. En Barcelona firmó en 1981 el manifiesto de los 2300, ¿no? Donde defendía la lengua española por los ataques que ya estaba empezando, ¿no? Por obras de Pujol, estaba empezando allí los ataques al español y pedía una cosa muy constitucional, muy normal, que se respete tanto la lengua castellana como la lengua ¿no? Catalana. ¿No es así, Santiago? Era por la igualdad de Por la derechos igualdad, lingüísticos. exactamente, no por la imposición de una sobre otra. Bien, además, en el 84-88 fue director de promoción cultural de Castilla y León, durante 20 años fue profesor en el IES Calderón de la Barca de Madrid, ha escrito Los viejos topos, en Ajo Blanco, o sea, en los clásicos de, no contra el franquismo, pero también en Cuaderno Hispanoamericano, en Signa, pues revistas muchísimas, ¿no? Ha intervenido en televisión, en La Clave, nada menos, en Negro sobre el Blanco, en Cultura con Ñ, Las Noches Blancas, y es escritor como periodista, columnista en muchos diarios, como el Diario de León, La Nueva Crónica de León, Aurora Israel, El País, Libertad Digital. También has hablado en muchos programas de radio, etcétera, ¿no? Fue redactor y firmante del manifiesto, como he dicho antes, de defensa de los derechos lingüísticos en Cataluña, y es especialista en el pasado judeo-converso y la influencia judía en la cultura y literatura española. También en el Siglo de Oro. Tuvimos aquí ocasión de hablar del Siglo de Oro de todos los autores del Siglo de Oro español. Bien, nosotros acordamos, nuestra asociación, otorgarle el premio Cervantes Filósofo para este año precisamente por ser una de las grandes autoridades de la investigación del origen judío converso de Cervantes
y en buscar muy detalladamente las huellas judías y leonesas de Cervantes, como autor de Don Quijote y de las novelas ejemplares, y como poeta y como gran dramaturgo también que fue Cervantes. Bien, pues muchísimas gracias, Santiago. Es un placer y honor tenerte de nuevo y otorgarte que hayas aceptado el premio por nuestra parte. Creo que un amigo tuyo también ha recibido otro premio Cervantes en España, ¿no? También, ¿no es así? Y ha dado la coincidencia cósmica global de que habéis tenido dos premios Cervantes. Pues El sí, nuestro es menos conocido, pero bueno, ya se conocerá. bueno, el nombre es lo más importante, claro. Exacto. Es Mateo Díez, un merecido premio Nobel, digo premio Cervantes este año. Sí, es el equivalente. Lo primero de todo, agradeceros en fin, este premio, que como todo en la vida, pues hay que ser agradecidos de corazón, ¿no? Y entonces es un reconocimiento que va más allá de mi persona, sino sobre todo que tiene que ver con el conocimiento de Cervantes. Y ese es ahí donde yo creo que, debo ser sincero, me ha sorprendido vuestra atención y vuestro interés. Y además poderlo compartir con gente como, yo que sé, mi amigo también Fernando Raval, o Jesús Sí. Maestro, o Gloria Lago, o incluso Elvira Roca Marea, o Sí. Eleve. Claro, Sí. esos nombres que me acompañan en este premio me lo prestigian suficientemente como para que yo pueda estar muy agradecido por este gesto que habéis tenido, porque en la vida pues uno trabaja, y sobre todo los que escribimos y tal, siempre con la pasión de escribir, y hay siempre un cierto interés de fondo de ser reconocido, aunque eso no es lo fundamental que nos mueve a escribir, pero ahí está. Si habláramos de Cervantes, ese afán de ser reconocido como escritor fue fundamental en su vida, y precisamente luchó para lograrlo, pero como un elemento fundamental para motivarse en su propio afán literario, es decir, para sostener su pasión por la literatura, digamos, lo más importante en su vida, ¿no? Bueno, el hecho de que esté en Australia ahora me da pie a que hagamos una pequeña introducción que hemos hablado, Antonio, que podíamos hacer. Es que en Australia, y esto lo sabe poca gente, existe un pueblo llamado Cervantes. Qué curioso. Y tiene una historia singular que tiene para mí mucho interés. Es un pueblecito de pescadores de la costa oeste de Australia, como a unos 250 kilómetros de Perth, hacia el norte, donde yo estoy ahora. Podemos ver una imagen de... Y hay una escultura que se ha hecho ahí, curiosamente, en la entrada de ese pueblo, una gran veleta que ahí veis, donde se ve una carabela, Don Quijote en su Rocinante y Sancho en su rucio en otro extremo, frente al cielo. Ahí me gusta esa imagen preciosa que la hizo mi hija una vez que pasó por allí. Y es curioso encontrar eso a Don Quijote y a Cervantes y a Sancho al otro punto, en las antípodas de donde fue. Yo creo que la aventura de Don Quijote efectivamente es universal. Si dudábamos, aquí lo vemos. En las antípodas, ahí está presente. ¿Cómo fue este nombre curioso? Pues que embarrancó a mediados del siglo XVIII un barco de pescadores que se llamaba Cervantes, Miguel de Cervantes, en unas islas que habían por allí. Las islas ya se llaman también de Cervantes, y a raíz de eso, pues pobladores se quedaron allí, empezaron a fundar y han creado un pequeño pueblecito, nada, de 500 habitantes de pescadores, y además fue reconocido como tal y nombrado hace poco, en 1963. Existe este pueblo, ¿no? De ese. Pero tiene un gran valor simbólico para mí. Imagino a Don Quijote y a Sancho embarcados y buscando aventuras en el otro mundo, y llegan al otro extremo del mundo, y allí embarranca su barco y tienen que quedarse, y pues a la realidad les obliga digamos, a plantar pie en sus aventuras y llegar al final de sus aventuras al otro extremo del mundo. Esto, que es un poco simbólico, realmente es lo que ha ocurrido con Cervantes y con el Quijote. Esto, pues para que lo sepan nuestros espectadores, una curiosidad.
Muy bien. Yo quiero leer un texto de tu obra, que he señalado antes, Huellas judías en el Quijote, o sea, en Cervantes también, que es muy llamativo, nos llamó mucho la atención a nosotros, y quiero que conste, que se grabe. Dice algo así, ¿no? Para Don Quijote ya no puede volver a ser quien era, ¿no? Porque ya decide ser Alonso, ¿no? Alonso Quijano el Bueno. Dice, el Quijote ha sido un viaje simbólico hacia sus orígenes, que encierra la aventura, ¿no?, de Don Quijote. Cervantes cierra el círculo y nos deja envueltos en una melancolía que es su propia melancolía. La muerte de Cervantes, dice Santiago, y la de Don Quijote tiene mucho en común. Nos transmiten el mismo sentimiento de tristeza, frustración, y nos hablan de esa España que no pudo ser, de esa Sefarad libre, tolerante y justa, que ya no pudo seguir existiendo más que en la nostalgia y el recuerdo. Pues esta frase fue una de las que más nos gustó a todos y yo quería recordar esa Sefarad que no pudo ser y de la que provienen no solo Luis Vives o Cervantes, sino muchos otros que tuvieron que esconderse y incluso cambiar de nombre, hacer contra la Inquisición, el Santo Oficio, y que aún así, contra todo eso, pudieron llevar una obra literaria o filosófica de primera magnitud en España. Y si la comparamos con la situación española actual, ¿no?, en la que en tu biografía no lo he dicho, pero lo recalco, por lo de la firma de manifiesto sabrán que tú también has intervenido para que España no llegue a la situación que está llegando, ¿no? Pues, Ya. ¿qué tienes? Hablaremos un poquito a fondo de todo Sí, eso de eso después. dentro de lo que he investigado, pero empezaré un poco por explicar cuál ha sido el proceso de acercamiento a Cervantes, ¿no? Primero, el título del libro Huellas judías y leonesas en el Quijote lleva un subtítulo que es Redescubrir a Cervantes y al Exacto, Quijote. redescubrir a Cervantes. Eso es importante. Pude haber invertido el orden en el título, que quizás hubiera sido más, en fin, menos provocativo, pero no quise ocultar la verdad. Quise decir, mira, huellas judías y leonesas, que algunos dirán, bueno, aquí ya viene, ya solo con el título apartan el libro y dicen, bueno, ya viene el loco iluminado de turno a hablarnos de cosas raras de esto. Pero tuve ese atrevimiento de ponerlo así y quizás, digo, hubiera sido más vendible lo otro, lo de redescubrir a Cervantes. Pero las dos cosas son ciertas. Y es que hay que partir del impulso que a mí me movió a escribir esto. Es darme cuenta de la cantidad de supuestos datos e interpretaciones y tal que se hacían del Quijote y de Cervantes que a mí simplificaban tanto la riqueza del Quijote como la vida de Cervantes, como el valor del propio Cervantes, que yo dije aquí algo no encaja, algo. Las interpretaciones canónicas un poco de todo lo que fue Cervantes, pues se apoyan en tres grandes pilares, ¿no? Uno, el nacimiento de Alcalá de Henares, la partida de bautismo. Otro, la Mancha como el espacio fundamental del Quijote y símbolo, en fin, lo que es la Mancha. Y luego, sobre todo a partir de cuando se descubre la supuesta partida de bautismo, a mediados del 18, el carácter, digamos, católico apostólico de Cervantes, el catolicismo, tal, defensor y tal. En esos tres pilares ya ha sentado la mayoría de las interpretaciones del Quijote. Y esto ha creado incluso, pues bueno, un fenómeno curioso, que yo llamo la iglesia cervantina, porque han salido, pues bueno, cardenales, no ha habido papas porque no se ha elegido entre ellos a ver quién es el papa, pero hay algunos que aspiran a ellos, por ejemplo, Francisco Rico, digamos, que aspira así es el cardenal primado de esto y que ha hecho una labor excelente de depuración del texto del Quijote y tal, pero que ha hecho unas interpretaciones tremendas, ¿no? Que a mí me han escandalizado, incluso cuando los conocí me motivó mucho más a escribir lo que escribía. Por ejemplo, llegan a decir de Cervantes que era un meapilas. Es decir, en el sentido opuesto de corregir a los católicos y tal. Eso dice, no, lo contrario, era un meapilas, pero criticándolo, ¿no? Los otros lo dirían en el siglo XVIII y tal, como un símbolo del valor del catolicismo y un emblema. No, aquí
Incluso le dice que que era de la División Azul, hace la broma esa, porque estuvo en Lepanto. Una cosa horrible. Incluso llega a decir, y es que esto hay que decirlo porque es que es el gran académico de Cervantes. Llegó a decir cuando se estaban buscando los huesos de Cervantes y tal, y todas estas cosas, lo despreció tanto. Y dice, ¿sabéis cómo se hacen con los huesos a Becquerel? Llegó a decir esto, decir, con lo cual, dices, hombre, pero estos son los grandes cervantistas. Otra cosa que me sublevó muchísimo fue leer un artículo que tituló La barretina de Sancho, donde hace una interpretación increíble del pasaje de Don Quijote por las calles de Barcelona. Cuando va por las calles le ponen letrero Don Quijote y la gente se burla, no sé qué tal. Y entonces Cervantes decía, y un castellano le increpó no sé qué y tal, loco, que te vuelves locos a todos los que si fueras tú solo loco, sino como es lo peor de ti es que vuelves locos a todos los que tratan contigo y no sé qué y tal. Y entonces, ¿qué hace Francisco Rico? O Paco Rico, a los amigos. Dice, Cervantes, agudo observador de la realidad, que había dicho que Barcelona era la cuna de la cortesía, el colmo de la belleza y no sé qué, no podía poner a un catalán a insultar a Cervantes por las calles. Eso sería una incongruencia total. Entonces tuvo que decir castellano. Y entonces cuando pone un castellano, explica por qué Cervantes puntualiza que es un castellano y da esa interpretación. Incluso Antonio Moreno, que le pone en su casa, en su palacio, ese noble le dice que también que le pone Antonio Moreno porque no era catalán, porque también se burla un poco de Don Quijote con la cabeza parlante y no sé qué. Entonces, bueno, cuando llega a interpretar, digamos, estas cosas en esa clave para defender, digamos, de que los catalanes son el colmo de la cortesía y tal, cuando Cervantes dijo que gente enojada era terrible, los catalanes, dijo maravillas, pero dijo cosas tremendas, que vamos, eran rencorosos y vengativos, también lo dijo. Miles de cosas, ¿no? Una cosa pues de la época y que no tiene ninguna. Pero bueno, y esto digo que el gran cardenal primado del cervantismo que diga estas cosas, a mí incluso hubo otra cosa muy, mira, Miguel, que es leonés como yo, lo entenderá perfectamente cuando hay. En el texto original se dice aguardar la espléndida comida, Sancho, en las bodas de Camacho, sí, está impaciente por aguardar la espléndida comida que venía de la celebración de esa boda muy curiosa, ¿no? Pues entonces Francisco Rico corrige, dice que aguardar no puede ser. ¿Qué es eso de aguardar? Aguardar la espléndida comida. Y dice guardar la espléndida comida, que es como guardar las fiestas. Y pone guardar, corrige el texto original. Y hombre, pero por favor, señor Rico, vaya usted a León, donde aguardar es esperar toda la vida. Aguarda, aguarda, es espera, espera. Aguarda, claro. Aguarda, aguarda. No hay que forzar el texto de guardar las fiestas para corregir a Cervantes que dijo bien guardar las fiestas. Y mancar también, mancar es un Y daño, muchas no es esto cortar. donde hace referencia precisamente al habla leonesa, que hay muchos leonesismos y arcaísmos metidos en su obra y entre ellos este de aguardar, aguarda, aguarda. ¿Me entiendes? Bueno, pues a mí, digamos, este ambiente, otro pope, digamos, desde como Rodríguez Marín, llegó a decir también de él que Cervantes era un andaluz de los pies a la cabeza, de cuerpo y alma y tal. ¿Y por qué grandes argumentos? Pues decía porque el uso de la hipérbole en el Quijote, hombre, por favor, la hipérbole de una punta a otra de España no depende de los hablantes, es que el idioma español es hiperbólico y tiende a ello, que no es un atributo de los andaluces el uso de la hipérbole, por favor. Y llega incluso a decir que hasta en el modo de pronunciar Cervantes era andaluz. Digo, ya, vivió en la época de Cervantes, el señor Rodríguez Marín, para saber cómo pronunciaba las S o las Z, por favor. Bueno, este ambiente, digamos, lo que yo critico, ¿no? De ese mancheguismo, ese dogmatismo, ese control, entonces todo eso a mí qué sensación me producía de incomodidad, de que realmente Cervantes era un desconocido, de que algo fallaba aquí, de que no
puede ser, otros le han hecho homosexual, simplemente que el señor Baján, el rey de Argel, le perdonó no sé qué y tal, entonces solo podían perdonarle si es que se lo tiraba por allí. Y hombre, pero por favor, que no tendría efebos y mozalbetes el señor ese para echar mano de Cervantes, para desahogar sus ímpetus homosexuales suponiendo que lo fuera, y tienes que hacer a Cervantes homosexual. En fin, todo este tipo de cosas se mezclaba con una tupida red de intereses académicos, tal, hasta turísticos y de tal, que toda esa maraña a mí me incitó, me provocó realmente a escribir todo lo que escribía y a leer, lo único, empezar a leer sin orejeras, sin prejuicios y ver lo que decía el texto. Entonces, claro, cuando ves en el texto tal cantidad de alusiones y de cosas que no encajan para nada con esta visión que un poco de manera grotesca lo estoy yo simplificando, pero algo fallaba. Y ahí de ahí nace, digamos, este afán mío de eso. Y no me inventé nada, simplemente es poner en evidencia las incongruencias de todo este entramado y cómo se ha ido formando y por qué, ¿no? Empezando por el acta de bautismo. Pero señores, el acta de bautismo, muy bien, o que sea, puede ser o no sé, pero allí no pone Miguel. O sea, el señor bautizado ese no es Miguel. Lo de Miguel es una grafía puesta por el señor que descubre seguramente la partida esta, y lo único que aparece es una grafía ilegible que nadie, yo la he mirado 1000 veces con lupa y tal, ahí no se puede deducir ni Miguel, ni Antonio, ni Luis, ni nada, es imposible saberlo. Por tanto, no aparece el nombre y pone Carvantes. Y luego, en fin, y luego viene otra incongruencia que el propio Cervantes, hablando de sí mismo en 4 ocasiones, se pone 2 años, vamos, se quita 2 años, se pone que tendría que haber nacido no en el 47, sino en el 49. Y eso testificando en juicios y en cosas, lo dice 4 veces, que él, según eso, tendría que tener 2 años menos de lo que aparece en ese acta. Y como eso, muchísimas otras cosas, que todos los documentos de la época hay que tener en cuenta que era una época donde se podían falsificar fácilmente. No digo ya en el siglo XVIII, que surgieron los falsificadores profesionales de documentos, pero en la época aquella, además era un problema de compravenda. Quien tenía dinero se compraba los certificados de limpieza de sangre, los testigos, cambiaba nombres, hacía todo. No te puedes fiar para nada de eso. La supuesta madre, bueno, creo que sí sería la madre de Cervantes, en 6 ocasiones, me parece, dice que es viuda cuando no lo era y testifica oficialmente que era viuda y no lo era, su marido todavía vivía. Entonces, hasta el propio Cervantes en algún sitio declara que es natural de Córdoba. Otros le dicen natural de Madrid, como decía Lope de Vega, o el primer biógrafo. En fin, ¿qué pasa con todo esto? Pues que hay una intención clara de borrar intencionadamente los orígenes, y eso lo hace el propio Cervantes. Si no, no se entiende por qué esta confusión a todos los niveles, ¿no? Y entonces si lees despacio, bueno, algunas cosas suyas, te das cuenta de que eso lo hace intencionadamente, porque muchos personajes, entre ellos algunos personajes importantes de su obra, declaran claramente que no quieren decir cuál es su lugar de nacimiento, ni su origen, ni sus padres, ni nada, que lo tienen que encubrir deliberadamente. Fijaros lo que llega a decir Rinconete, que es lo que le pregunta a Monipodio. Rinconete y Cortadillo le preguntan de dónde es y él dice que no sé qué tal. ¿Y qué contesta Monipodio? Pues dice, es provechoso documento callar la patria, encubrir los padres y mudar los propios nombres. Es que el propio Cervantes ya lo dice, que es provechoso documento, cuidado, hay que callar. ¿Por qué? Entonces la pregunta siempre es ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué el licenciado Vidriera también dice que se ha olvidado de cuál es su patria y de dónde nació? Dice, hombre, no te lo creemos. Dice, bueno, es provechoso el no decirlo, ¿no? El que nadie... ¿Por qué todo esto? Pues porque Cervantes intencionadamente no quiere revelar su origen. ¿Por qué? Pues lo haría cualquiera. ¿Le servía para algo decir que era de origen judío converso? Todo lo contrario, le cerraba puertas, le cerró las puertas a ascender en el ejército. Después de todos los méritos que tenía, no pasó de un soldado ni pudo reengancharse en el ejército cuando vuelve de Argel.
no puede ni siquiera ir a las Indias. Le niegan 2 veces el certificado de las Indias precisamente por su origen converso. En fin, hay una cantidad de cosas que apuntan en esa dirección del origen judeo-converso de Cervantes, sin lo cual parte de todas estas contradicciones de las que estoy hablando no encajan, no tienen sentido, ¿no? En fin, el no poder ir a las Indias, eso no tenía, 2 veces lo intentó y nada. En fin, todo eso, digo, que no hay que forzar el texto, ni hay que inventarse nada, sino simplemente leer libre de prejuicios y de anteojeras, y vas descubriendo que hay cosas que no encajan con esa imagen oficial, estereotipada, de la Mancha, de Alcalá, del tal, de miles de cosas, y sí van encajando en otra, mucho más explicativa, que es el origen judeo converso. Y esto vale también para el espacio del Quijote, ¿no? Que el espacio del Quijote, claro, algunos no se han dado cuenta cuando dice en un lugar de la Mancha. Es que ya solo con el comienzo es para eso que dice lugar. ¿Dónde se llama? ¿Qué es el lugar? Hay villas, hay pueblos, hay aldeas y hay lugares. ¿Y dónde se llama lugar a eso? Pues en la zona de León y de Galicia se llama lugar a una aldea pequeñita. Soy del lugar de... Bueno, luego ya la palabra te está indicando algo. Había lugares así pequeñitos en La Mancha en esa época, pues no, había pueblos bastante desarrollados, fruto de la expansión, digamos, hacia el sur, del norte y tal. No había esos lugares pequeñitos, ¿no? Eran pueblos, eran villas, ¿no? Y luego, las mismas contradicciones, ¿no? Del propio texto. El lugar dice, en algún momento de Cervantes dice que el lugar está cerca del Toboso. Bueno, cerca del Toboso. Pero al mismo tiempo dice, está no lejos de Miguel Turra, otro pueblecito. Coño, si hay casi 150 kilómetros entre uno y otro, ¿cómo puede estar cerca de los 2 pueblos a la vez? ¿Qué quiere decir? Cosas que no encajan. Como estas hay miles de cosas. ¿Por qué? Porque Cervantes no es un guía turístico, no está haciéndonos promoción de la Mancha, porque esa Mancha ni existía como tal. Es una Mancha que está en nuestra cabeza muy reciente, incluso esta autonomía de Castilla-La Mancha pues, ha reforzado ese estereotipo. Pues la Mancha eran 19 pueblecitos que llamaban el Común de la Mancha. Y había 2 manchas, la mancha de Monte Aragón y la mancha de Bejagate, que era una mancha, pues ocupaba sitios distintos, pequeños. Es decir, que no. Entonces ya... Pero sí había la mancha de sangre, sí había la mancha en la sangre. Exacto. Eso sí. La mancha de sangre, la mancha del otro y tal. Y claro, esa mancha, digamos, es a la que puede estar aludiendo con el término disémico de mancha, que significa, es la mancha geográfica, ya digo, muy, ¿sí? Pero sobre todo la mancha, porque vamos a ver, había entre otras muchas pruebas, que esto yo no entiendo por qué estos académicos tan sesudos y que reciben subvenciones para hacer investigaciones curiosas como de la que puedo resumir un poco brevemente. En la Universidad Complutense se hizo un estudio de unos 10 expertos para descubrir ese lugar de la Mancha, a ver dónde estaba. Y llegaron a la conclusión de que era Villanueva de los Infantes. Hombre, toma ya. Eran expertos en geografía, historia, literatura, no sé qué de sistemas, bueno, no sé cuántos, ¿no? Un buen pastón ahí. Y analizaron, no sé, 20 y tantos pueblos. Y al final dice, el que mejor encaja es Villanueva de los Infantes. Yo miré un poco y entre las variables que estaban trabajando para llegar a esa conclusión, aparecía una que ya de entrada me... ¿Cuánto recorrería más o menos, cuántos kilómetros recorrería más o menos Don Quijote y Sancho en una jornada normal? Vamos, en verano unos 30 kilómetros. Bueno, pudiera ser, ¿vale? Pero luego añaden, y en invierno 20 kilómetros. Digo, coño, ¿en invierno? Digo, pero si yo no he visto el invierno en el Quijote por ningún lado, solo aparecen 4 lluvias de tormenta un día por ahí y no vuelve a haber ni frío ni invierno, duermen a la intemperie, no sé qué. ¿Dónde está el invierno? ¿Dónde está el invierno aquí? ¿No? Que Cervantes no se mete en esos berenjenales de ahora es verano, ahora es invierno y tal, está haciendo otra cosa mucho más importante. Pues esto se lo toman al pie de la letra y sacan esa variable. Hombre, pues la conclusión es un disparate.
Esto me hace gracia porque si Cervantes, digo, dice que Don Quijote se volvió loco por leer los libros de caballerías, hay mucha gente que se ha vuelto loca y buscando estas interpretaciones del Quijote, con lo cual es maravilloso. El propio Quijote está destinado a deshacer tuertos, y los locos que se vuelven leyendo y tal, dice, provoca locos vamos, a montones, ¿no? Que yo qué sé, los que dicen desde luego que Cervantes nació que es el Alcázar de San Juan, o los que dicen ahora en esto, o incluso, o exagerado, aunque con cierto fundamento, en el Cervantes de Sanabria o el Cervantes de los Ancares. Que no es necesario inventarse todo eso si no tienes argumentos para hacerlo, por mucho que te gustaría que hubiera nacido y tal. Y yo, algunos para ridiculizarme, me dicen, no voy a decir quién, me dicen, no, que yo he dicho que es Cervantes era de Carvajal de la Legua, poco menos. Que yo no digo eso, que yo no me interesa para nada toda esta política localista, no soy leonesista, lo digo de entrada, ya para que no haya la más mínima duda. Soy leonés y basta. Y descubro cosas que me acercan a ese entorno geográfico que explica mucho mejor el sentido del Quijote, porque esto tiene un valor simbólico y fundamental. No es un añadido caprichoso de Miguel de Cervantes. A partir del capítulo 10, Cervantes concibió el Quijote como una novela corta que debió publicar, porque se habla de Don Quijote antes de haber sido publicado, lo cual se supone que corría o circulaba una novela corta con el personaje de Don Quijote y La que idea, él lo la idea original parece ser que viene del romancero medieval, ¿no? Del bien, romance. el macero De de Bartolo. loco que se vuelve loco leyendo libros, leyendo romances y esto, ¿no? Lindo romance. Todo, pero quiero decir que en principio por dónde íbamos, que se me ha ido el santo. Quizás estoy hablando demasiado. Me corto y aprovecho ya que se me ha ido un poco para que habléis vosotros un poquito más. Que hay Bien, muchas pues cosas. tiene la palabra He Miguel intentado, Baraja, que he está, intentado justificar Bueno, por qué que se me tiene oye, ¿no? que. Sí, se te oye. Ya, que, que me ha gustado mucho la disertación de Santiago. Me ha recordado total y plenamente la obra que estamos representando, que son Eso es. Confesiones de Don Quijote en un lugar de las montañas de León. Y eso, como hemos hablado muchas veces, Santiago y yo, y bueno, y mis compañeros de compañía, pues siempre lo dijo Santiago, yo no quiero polemizar en ningún momento, ni que Don Quijote haya, o sea, perdón, que haya recorrido las tierras, Confesiones de Don ahí Quijote. está, a ese, que todas sus aventuras se hayan desarrollado por ti, es una opinión más y punto. Pero que me hace mucha gracia lo que comentabas de Paco Rico, que ¿quién otorga ese halo de papa, del gran, no sé, el gran virtuoso del tema de Cervantes? Es que vamos, yo creo, me imagino, Santiago, que cuando yo en la obra digo que muchos académicos ignorantes han deducido por este dato, porque yo me hice, o sea, tomé los hábitos de la Orden de San Francisco 20 días antes de morir, cuando digo muchos académicos ignorantes han concluido por este dato que yo era un ferviente católico. Incluso uno se atreve a insultarme llamándome meapilas, que era lo que tú decías hace un momento, Santiago, efectivamente. Y luego hay otras cosas, lo que decías de ocultar el lugar de nacencia, ocultar la familia, etcétera, etcétera. También en la hora nosotros, hablando yo con el muchacho joven que hereda un baúl de libros, donde entre todos ellos está el Quijote, que se lo donó su abuelo, y empieza a leer el Quijote y descubre lo que es el Quijote, en uno de los momentos que hablo yo con él, le digo, le cambio una serie de cosas, de que el Ebro encubre al Duero, de que Ruidera encubre a la Lampreana, de que, en fin, todo eso, y le digo, a mí siempre me gustó jugar con las palabras y transmutar nombres para
despistar a los indiscretos. O sea, tiene razón. O sea, yo creo que el Quijote está lleno de todas esas cosas, de todo lo que decía Cervantes, y que, bueno, es una gozada. Yo he de confesar que lo leí de pequeño, antiguamente en la escuela los leíamos, ya, bueno, un poco ya, no ya tan pequeño, lo volví a leer y ya no lo he vuelto a leer más, pero desde que estamos representando esta obra de Santiago, para mí ha sido vamos, otra vez redescubrir lo que ha sido el Quijote, lo que era Cervantes, lo que era la filosofía que tenía Cervantes y por consiguiente Don Quijote. Por ejemplo, el momento cuando se sienta y empieza a tirarles las bellotas a los pastores y demás, que nosotros a la hora de representar se sienta, Don Quijote se sienta en el borde del escenario, tira bellotas y habla con el público y se lo dice todo al público. Es una gozada ver cómo coge todas las bellotas según se las va tirando y tal. Bueno, es precioso. Por eso digo que yo creo que hay mucho que se le vamos, jolín, que se le imputa a Cervantes, que son chorradas totalmente, y que en realidad lo que él era un verdadero filósofo, él y Don Quijote, por supuesto. Sí, Ginés también ha sido dramaturgo y ha puesto en escena, ¿no?, obras de teatro, ¿no? Bueno, Hace años. el otro día, Santiago, encontré un libro, bueno, no un libro, una revista de teatro que seguramente tú la conoces. Tábanos. Sí. Esto es la revista es Pipirijaina. Sí, hombre. Primer Acto y Tábano. Jaina, las dos grandes revistas. ¿Tú estabas en Castañuela 70? Yo no estaba en Castañuela 70, los conocí, pero escribí un libro sobre Castañuela 70 con motivo del 30 aniversario de la representación en la comedia y el inicio de Castañuela 70. Entonces tengo un libro voluminoso dedicado a Castañuela 70, al teatro de la época, a los autores, a la obra, a la repercusión que tuvo y a todo el teatro independiente de aquella época, sí. Que es otra de mis aficiones, el teatro, como hemos visto. También tengo un libro de teoría del teatro, porque soy profesor de dramaturgia en la Resaca de Madrid durante 8 años, con lo cual, pues bueno, es un mundo que me apasiona mucho, y Miguel lo sabe, también Como a coincidimos Cervantes, que era un gran dramaturgo. en teatro inicial en León, se llamaba Grutélipo, haciendo teatro, y en fin, mi vocación también de actor está ahí. Acabo de hacer una película con Rafael Gordon, también, en fin, va uno haciendo lo que puede. Como decía Cervantes, uno se dedica a estas cosas, pero... Bueno, yo también salgo en una película, La posibilidad de una isla, salgo del presidente jurado. El arte nos llama y, en fin, sí, no, estamos... hay que vivir de otras cosas, como le pasó a Cervantes, y tuvo que dedicarse a ir de recaudador de impuestos por ahí y a dejar tratar negocios, como decía él, a y tratar todo lo que negocios. Sí, bueno, en lo que concierne a mi experiencia en el teatro, fue una cosa también muy breve y la verdad es que después, viendo la revista esta, nosotros hicimos lo que ya había hecho Tábano. Es decir, nos juntamos, yo tenía 18 años, en el año 75, y estaba en Alicante, había estado estudiando, pero tenía allí un grupo de teatro, me apunté y de pronto aparecieron unos que se iban a la inmigración a hacer teatro, bueno, a teatro, y resulta que eso lo había hecho, o sea, eso lo había hecho ya Tábano, es decir, en el año con Castañuela 70, cuando le prohibieron la censura, y todo, en fin, y tuvieron que buscarse la vida saliendo al exterior. En el caso de mi experiencia, pues era... me llamó la atención que se fueron ¿a dónde fue? A Holanda, y en Holanda
un grupo de artistas, de pintores, aportaron unos cuadros que se subastaron y eso les sirvió de financiación para su continuidad. Y nosotros, que éramos 5, 2 y 2, 4, 6, pues hicimos en Alicante también visitamos a todos aquellos pintores antifranquistas y tal y cual, y se hizo una exposición de la que se subastaron, se vendieron, recaudamos pues 180.000 pesetas, con la que compramos una furgoneta y nos pasamos casi 2 meses por entre Francia y Suiza representando un montaje poético, plástico, no lo sé, mímico, que era de poemas de León Felipe, El payaso de las bofetadas. Eso era una. Y otra era una obra de Bertolt Brecht, Los fusiles de la madre Carrard, que era una obra corta en la que se trataba el tema de la neutralidad, en fin. Pero que eso mismo después, la semana pasada, lo descubro que el líder del grupo este, que yo me fui, pues ya conocía, bueno, yo también conocía a Tábano. No había visto Castañuela 70, no lo vi. Yo vi ya la ópera del bandido, que es más tarde, que también es una obra de Brecht, me parece. O Brecht también hizo un montaje sobre esto. Bueno, lo que veo, por ejemplo, en tu libro, en las huellas de judías y leonesas en el Quijote, es cuando te refieres a la catolicidad o de Cervantes, y me recuerda, supongo, no sé si lo conoces, a Colón, Cristóbal Colón. Hay un libro que escribió el capitán marítimo de aquí, ahora es el capitán marítimo de Cartagena. Aquí está. Ese libro, El secreto mejor guardado. Resulta que toda esta briega de esconderse, o sea, De la Óscar conclusión, Villar, Óscar Villar. Oscar Villar, sí, toda la briega de ocultar su procedencia y sus orígenes y su nacimiento es el mismo que tiene Colón, y que en el libro este tampoco puede decir que sea ni italiano, ni portugués, ni español, ni catalán, ni mallorquín, que son todas las posibilidades. Y resulta que la Iglesia, Roma, estuvo en trato, o sea, con la intención de canonizar a Colón por la extensión de cristianismo, en fin. Y se dieron cuenta que un hermano, Cristóbal, eso lo relata Óscar Villar en ese libro que estamos hablando. El secreto mejor guardado. El secreto mejor guardado. Bueno, sí. Pues resulta que tenía un hermano que fue, ¿cómo se dice eso? Quemado en efigie o algo así, como, Sí. O sea, que como Luis Vives. Bueno, a la sí, madre de algo Luis. así, que cogieron un cuadro tal y lo quemaron. Y entonces me parece que era Bartolomé Colón. Y ya pues ya no pudieron seguir. Y bueno, y ahí, por ejemplo, el tema este de que Cervantes, pues luego llega a ser enterrado en un monasterio, en una iglesia y tal. En el caso de Colón, por ejemplo, tenía una biblioteca de 20 y tantos mil volúmenes que se la donó a los dominicos. Y bueno, no sé si lo relatas tú,
en el libro, o lo he leído por otro lado, de que el hecho de que Cervantes haya, digamos, llegado no sé, a hacer aquellas alabanzas, o no sé, a la iglesia, y era también digamos, por tener un enterramiento, Digno. vamos, con arreglo a las normas, ¿no? Y eso lo Y explico en el libro, ¿no? sí, Más de entonces lo he leído en el libro, sí, sí, no, sí. no me acordaba. El carácter, eso sí. Desde luego, lo importante es conocer un poco el contexto social en el que vive Cervantes y por qué escribe como escribe y en qué claves tiene para que lo podamos leer, enriquecernos y descubriendo lo que hay detrás. Por ejemplo, decíamos lo de Mancha. Pues Mancha a mí me llamó la atención cómo en La Pícara Justina, nada menos que se publica justo cuando aparece la primera parte del Quijote, pues La Pícara Justina, que es una prostituta judía leonesa de Mansilla de las Mulas, que lo dice Sí, sí, expresamente, su sí, padre es ahí de barrio del condado de Luna y su madre de Cea, de un río que pasa por ahí al lado, afluente del Esla, y se dice que ella es manchega, se llama a sí misma Claro, manchega. Bueno, pero de por favor, origen no me judío. digas esto para y que le chirríen un poco los oídos y diga, a ver qué pasa aquí. Y luego a la pluma suya, cuando se le pone un pelo y hace un borrón ahí, está escribiendo, también la llama manchega, porque hace esa mancha en su sí, sí, escrito, ¿verdad? Y hasta al propio Herodes le llama Pergamino. manchego. Bien, pero bueno, y esto nadie ha caído en cuenta aquí. Es decir, que el término manchego ya tenía unas connotaciones claras en la época, que no hacía falta forzar las cosas. Había un romance, el amante apaleado de 1600, se publicó también en esa época y tal, que hablaba de la historia de un lencero portugués, es decir, un judío vendedor de lienzos, que eso será una de las especialidades de los judíos. Por cierto, entre paréntesis, Cervantes tiene un conocimiento tan increíble de lo que son las telas, los textiles, tal, que solo indica que debió dedicarse a traficar y a vender eso, porque es imposible. Las descripciones que hace de las telas, y yo cada palabra que dice hay que buscar en el diccionario a ver qué es lo que significa, ¿no? Porque tiene un conocimiento total de, de todas las telas, ¿no? Cuando se describe, por ejemplo, bueno, en miles de ocasiones, pero a mí me hizo la gracia, cuando describe que el cura que se disfraza de doncella para ir a ver si recuperan a Don Quijote que está perdido en Sierra Morena, el cura, su amigo Pero Pérez, pues se disfraza de doncella todo él y dice el corpiño, el otro, las telas, describe cómo se disfraza y es fantástico, ¿no? Curioso que cuando ya sale a rescatar a Don Quijote con ese disfraz, se da cuenta y dice, oye, que soy un sacerdote, que esto no encaja, esto es poco honroso para mi oficio. Entonces se quita las ropas y se las dice al barbero, es mejor que tú te hagas de doncella, ¿no? Bueno, sí, sí, hablando de eso, me llama la atención cómo efectivamente el romance este habla de un lencero portugués, dice, recién venido a Castilla, tal, más valiente que Roldán, que dice, en un lugar de la Mancha, el mismo octosílabo que aparece al comienzo de Don Quijote aparece en ese romancero, e dice, en un lugar de la Mancha, pero lo curioso es lo que viene después. Dice, que no le saldrá en su vida. Se enamoró muy despacio de una noble casadilla. Una belleza. Pero que no le saldrá en su vida la Mancha. Esto es evidente, porque hay que andar con. Pues a mí estas Hoy, evidencias que son. hoy en día a Cervantes le dirán que plagia. Hay programas de ordenador Bueno, que... pudiera ser, pero vamos, estas alusiones tan descaradas a que el término mancha encubre disémicamente con otro significado la mancha judía, los manchados, efectivamente, pues es evidente. A mí me hace mucha gracia también otro pasaje del Quijote, el de la famosa cabra esa que se escapa cuando está por las montañas de Don Quijote y tal, y se escapa una cabra, se escapa del rebaño y tal. ¿Y cómo se llama esta cabra? ¿Cómo se llama? Dice, ¡ay, cerrera, cerrera, manchada, manchada! sí, La única que se escapa del redil es la cabra, sí, sí. es la manchada, y luego hace una conversación donde lo que está diciendo, y no está hablando de cabras, de otras cosas, está hablando de otros que encubren, que es la que dirige el rebaño, que no sé qué, bueno, la clave está muy clara. Por cierto,
hablando ya de Rico el pobre, me pone manchada con mayúscula. En este caso dice RDF manchada. Le pone, pero por favor, vamos a ver. Primero lo de las minúsculas y mayúsculas en la época, pues oye, tenían una función que depende de unos. No sabemos si escribió Don Quijote de la Mancha con minúscula o mayúscula. Es que tú vas a ver cómo lo escribió Cervantes en su origen. No importa. Pero que él la ponga manchada para quitarle el sentido de adjetivo y tal, y llame manchada, pues también es otra concesión un poco extraña, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ahí la palabra manchada también, la cabra, tiene un significado claro, como lo mismo cuando le llevan a Don Quijote en el carro de los leones, de eso también le llama furibundo león manchado. Furibundo león manchado. El león de Judá. Porque luego además El león dice de que se va a Judea. juntar con la dulce paloma, que es la Dulcinea del Toboso, el león, y cuando llovieren juntos y tendrán no sé qué, no te preocupes, que ya esta prisión en la que llevas desaparecerá porque vas a gozar con... Y se le llama furibundo león manchado. Bueno, en fin, y luego también luego la alusión directa que diga, en un lugar de las montañas de León, el doble de Cervantes, el cautivo que cuenta su historia de Argel, que es la de... ¿Qué es Cervantes, el cautivo, el En un capitán? lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje. Claramente el lugar tal, pues, alude a León y a otra cosa que está muy clara, ¿no? Que está lleno de todo este tipo de cosas que son de una evidencia que no hay que forzar el texto, ¿no? Otra cosa evidente, por ejemplo, es cuando Sansón Carrasco describe por primera vez cómo es Don Quijote, para distinguirlo del falso Quijote de Avellaneda. ¿Y qué dice? Que tiene la nariz aguileña algo corva y bigotes, grandes bigotes negros. Bueno, y leemos el autorretrato en las novelas ejemplares de Cervantes que hace de sí mismo y dice lo mismo, que tiene la nariz aguileña algo corva y grandes bigotes. Y, hombre, Cervantes es tonto, describe a Don Quijote y a él exactamente iguales y además tienen la misma edad, dice, frisaba a los 50 años, más o menos la edad en que empieza a escribir Cervantes. Entonces, algo hay ahí, ¿no? Que además destacar ese rasgo estereotipado además, de la nariz aguileña, era decir, es judío, porque en la época eso era exactamente lo mismo que lo de Manchada. No recordemos pues digamos, a Quevedo hablando de Góngora, de origen converso, hablando de su nariz, ¿no? De su nariz, eran las 12 tribus de Israel, era nada menos. Y decía que eres tú, rabí de la lengua judía, que metiéndose con él, porque cosa dice que tu nariz aún no lo niega. Existe la nariz. Y lo de untaré mis versos con obras con tocino para que no me argüelas con gorillas. Todo eso vuelve otra vez lo mismo. En la propia Pícara Justina, curiosamente, también se habla que Pícara Justina dice de ella misma también que tiene la nariz aguileña. También lo dice ahí. Incluso habla cuando se topa con un intrometido que quiere meterle mano y no sé qué y tal. Dice que le dio un golpetazo a que tenía una nariz jerusalena. Una nariz jerusalena, un neologismo fantástico, ¿no? Bueno, quiere decir, y eso que uno no ha indagado mucho en la literatura de la época, pero estoy seguro de que si esto aparece así casi a primera vista, hombre, no estamos forzando el texto. Estamos que Cervantes escribe con la intención, y es una de las bases que yo digo en el libro, pues de retratar los tormentos, la persecución, la incomodidad, la marginalidad de un cristiano viejo que se une con un cristiano nuevo, que es él, con un cristiano viejo, que es Sancho. Y es de esa confrontación de esos dos mundos de lo que hace él un leitmotiv de la obra, entre otras cosas, ¿no? Y luego está sembrada de alusiones en contra de lo que es la iglesia oficial, el catolicismo oficial, el impuesto, y tal, porque como religioso, Cervantes es religioso, es creyente, habla de Dios con una seriedad y con una sinceridad brutal en más de una ocasión, cita el Antiguo Testamento 17 veces, no sé cuándo, y lo tiene muy en cuenta y habla y tal, pero lo que no podemos decir es que lo que es la iglesia oficial, no aparece ni una sola iglesia en el Quijote, nunca. Bueno, en el Quijote, perdona Santiago, es donde más palos reciben los curas.
los Bueno, clérigos. los curas, Más es toda la de literatura todo, ¿no? española. Y desde luego no hay nada, no hay ni una iglesia, ni un bautizo, ni una comunión, ni Nada. ni Ni misa una siquiera, ni matrícula. misa. Todo se hace laico, todo se hace fuera. Los matrimonios, el de Basilio y Quiteria se hace al lado de un río, en no sé dónde, en unas cabañas. No aparece, la única iglesia que aparece, curiosamente, es donde va Sancho Sancho, a ser nombrado por el pueblo y no sé qué, gobernador de la isla Barataria, es decir, de cachondeo, de pura juerga, lo meten allí y tal. La única iglesia que aparece. y El hace cura hincapié, Pedro perdona, Pérez, y hace sí, hincapié él diciendo que ni los grandes inquisidores se dieron cuenta de esa burla. sí, no, y Bueno, otras cosas, ¿no? y al final, cuando está muriendo ya, Don Quijote le dice, ya acuerdo, Alonso Quijano le dice, bueno, si hubiera estado acuerdo como ahora que estoy muriendo, no te hubieran hecho nombrado gobernador de una isla, sino de un reino, te hubiera hecho rey de un reino. No, está lleno de ironía, de burlas, de parodias de la Inquisición, la parodia de la Inquisición constantemente. Bueno, y un poco de todo, ya incluso al propio Sancho le hace prácticamente resucitador de muertos, porque se resucita a Altisidora, Altisidora, que está muerta, y con los alfilerazos que recibe y los golpes y tal, que parece un y los Cristo, golpes. está allí antes de ese, pues la ha resucitado y le llama resucitador de muertos. Hombre, la parodia de esas imágenes, todo es muy sutil, naturalmente no era burdo, sabía muy bien Cervantes, pero tiene una habilidad y una capacidad enorme de sugerir y transmutar cosas, lo que decías tú, Miguel, antes, por ejemplo, las aceñas del Ebro, que es donde se chocan y van y casi se ahogan y tal. No ha Coño, habido, en el Ebro nunca ha habido jamás. aceñas, jamás ha habido nada, en cambio en el Duero y en Zamora exactamente hay unas Sí, aceñas que son como todavía se conservan hoy día, maravillosas, que encajan perfectamente en la descripción que hace de las aceñas. Entonces, donde aparece Ebro, pongamos Duero, donde aparece Zaragoza, pongamos Zamora. Y este juego lo Zamora. hace encubriendo, trasplantando y tal. Y lo mismo, los nombres que saca de vez en cuando se acuerda, uy, que esto es de la Mancha, se acuerda de un nombre y lo tira a voleo y dice, Montiel y no sé qué y tal. Y luego, claro, incoherencias, ¿no? Para ir manteniendo un poco, porque lo que quería que era dar verosimilitud a su relato. Y para ello nada mejor que situarlo en un tiempo y un espacio real. Que para Cervantes era fundamental la verosimilitud para que Claro, fuese una... sí, no, metiéndonos ya más en Honduras, digamos, Cervantes tiene, digamos, lo grandioso del libro, entre otras muchas cosas, es el concepto que tiene de realidad, de verdad, de ficción y de verosimilitud. Y por tanto, y es que eso va enlazado. No hay realidad sin ficción. Y la ficción se basa en la realidad. Y sublima la realidad con la ficción, pero la ficción siempre tiene que ser verdadera. ¿eh? Tiene que tener verdad. El concepto de verdad es que, bueno, quizás más adelante hablemos un poquito de eso, pero que es fundamental en esto. Siguiendo solo por dar algunas pinceladas de por qué yo me atrevo a decir que tenía origen judío converso, que tenía esta actitud de un converso, de una influencia de una cultura potente que no se borra de un plumazo ni con echarle agua bendita al pobre niño y bautizarlo, pues toda la tradición que tenía enorme de la cultura judía, que es un peso extraordinario, pues está ahí latiendo presente, y eso no lo hace un cripto judío, como han hecho otros. Es decir, no, tampoco hay que exagerar. ¿No? Es decir, que era un cripto judío, que era judío y que se camufló y no sé qué. No, lo que yo digo es un cripto converso. Bastante tenía con que no conocieran que era converso. ¿Para qué necesitas meterse en más líos de ser judío y practicar la religión judía a escondidas y no sé qué y tal? Nada, no hace falta forzar las cosas de esa manera, ¿no? Simplemente la condición normal de la mayoría de los conversos que vieron una época donde esa situación fue dramática y tremenda. Dio resultados en el arte y en la literatura extraordinarios, entre otras cosas, porque les permitió, digamos, reelaborar un mundo interior que antes no existía, digamos. Es otra de las grandezas de este momento, que precisamente lo que es el valor del mundo interior, de lo imaginario, de lo ficticio, de lo tal, y de el espacio interior intocable,
esos que da lugar luego, entre otras cosas, a la mística de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Eso es algo propio de la vivencia que tuvieron, digamos, los judeoconversos, ¿no? Frente a toda esta situación. Pero bueno, desde luego, en la condición de converso aparecen miles de cosas. En la descripción que hace del tormento de la garrucha, por ejemplo, tormento que se hacía a algunos torturados, es increíble, es tal cual. Recordemos que es que Don Quijote queda atado por las manos en una especie de ventanuco con barrotes, por la broma que le hace Maritornes de que diséñame la mano, que para desahogarme, que estoy locamente enamorada, y le da la mano, entonces la otra aprovecha y se le atan la mano a una puerta y la dejan allí colgando en medio de Rocinante. Cuando Rocinante ve pasar unas mulas, se anima mucho y va corriendo y le dejan a él colgado allí de esos barrotes. O sea, que si toca, que si no toca el suelo y tal, entonces escribe y claramente habla del tormento de la garrucha, Cervantes. Qué conocimiento más exacto. O el tormento de la toca. El tormento de la toca, que era meterle un paño a la boca y ir echando litros de agua hasta que cantara y no soportaba más y se ahogaba y tal. Incluso había notarios que anotaban los litros de agua que le iban echando antes de que confesara. Y esto aparece también en el Quijote, donde se habla de un canario. Un canario es un delincuente y tal que ha cantado. ¿Que ha cantado cómo? En el tormento del agua, en el tormento de la toca. Y dice que es confesar la culpa, por eso. Y además es una cosa que estaba muy despreciada por la mayoría de los prisioneros. Por eso dice, no hay peor cosa que cantar en el ansia. Cantar en el ansia era precisamente cantar en el tormento de la toca y tal. Todo este conocimiento tan minucioso, bueno, hasta el habla sefardí, incluso en alguna obra de teatro, pues habla, por ejemplo, sabe que los sefardíes no dicen Dios, dicen Dio. Y esto lo que recoge es una cosa, para no implicar la idea de un Dios, más de un solo Dios. Hay un único Dios, entonces hay que decir Dio, no Dios. Pero la S implicaba pluralidad. Pues esto lo recoge Cervantes, o la comida trefe, o la comida no cose. Conoce muchísimas cosas de eso. O, en fin, la expresión que tenemos hoy en día, entre otras muchas, presente, pasar un mal trago. Pasar un mal trago. Tiene que hacer referencia a los tragos de tormento que dice Don Quijote, que se sufre precisamente en eso. Hablando de miles de cosas, el refrán del al pan pan y al vino vino, que parece tan castizo y tal, pues también tiene otro origen judío, ¿no? De los conversos. Uno que estaba viendo allí la hostia en la misa y dice por lo bajo, pan y vino veo y solo en Adonai creo. Eso es pan, pan y es vino, vino. No me digáis que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que no me lo creo, ¿no? Pues hasta esos refranes demuestran un poco ese ambiente de ingenio, pero donde estaba la presencia de lo que había que creer y decir y cómo hacerlo para que no se notara y no tuvieras encima pues un delator, un maldiciente, en fin, que te hiciera, pues como dice también, me parece que es una de las en el conde de los duques de Benavente, no, los duques, que digo de Benavente, porque son de Benavente, entre otras cosas. Hay cosas increíbles, por ejemplo, hay 29 capítulos que transcurren en el condado o el ducado de los condes, en el Quijote, y que encaja perfectamente en Benavente porque no hay otra manera donde pueda encajar Claro. mejor de otra. Entre otras cosas, los condes tenían 2 leones amaestrados y amansados. Y Don Quijote pelea con ellos y lo llevan en un carro a donde los condes, ¿no? Tenían un elefante disecado, eran amigos de la juerga, todo esto, las bromas que le cuesta, todo encaja ahí perfectamente, entre otras cosas, ¿no? De lo Claro. que está. En fin, Por ejemplo, cuando Cervantes le dice en la obra tuya, en la obra de teatro, cuando le dice al muchacho, tú te imaginas por los monegros las historias que yo cuento, cacerías de jabalíes, andanzas por bosques e intrincadas selvas, pastora recitando, recitando a Camões en portugués, perdón, ríos con aceñas, lo que hablábamos, arroyos, cascadas, ovejas merinas y mastines, telares de lana, todo eso. O sea, es que
Sí, teóricamente eso tenía que estar ocurriendo en los monegros, porque Don Quijote se va hacia Claro, Zaragoza. aquí Y pasa te de imaginas Zaragoza y por se va los hacia... monegros. Imagínate Claro. eso, es que no. Utiliza Cervantes todas esas cosas de manera simbólica y literaria y son recursos y hay que tener en cuenta lo otro. Lo importante es la recreación de un espacio mítico que tiene que ver con la novela pastoril, con la novela caballeresca, con una vuelta a la naturaleza, al orden natural, en fin, el discurso de la Edad Dorada está ahí en el fondo. Entonces ese espacio es el que le sirve para simbolizar todo eso y demostrar luego que todo eso también es inalcanzable, de que esa utopía demostrar que no Sí, siquiera eso es un aspecto que también la gente tiene olvidado del Quijote y de Cervantes en todo, es que Cervantes lo que hace con el Quijote es hacer una crítica a un idealismo absurdo, ¿no? Que persigue ideales y totalmente fuera de la realidad, sin contacto con la realidad. Hay una atención a la realidad, que se sea más real a los problemas, no sé si. Esa es la intención, ¿no? Parece de Cervantes con Don Quijote y con todas sus obras. sí, por supuesto. No, Ya digo, de que huellas propias no seamos demasiado idealistas y olvidemos el mundo real en el que vivimos. no, para él, digamos, la realidad y la ficción están mezcladas, son inseparables y siempre prevalece el sentido común, el sentido de la realidad y no la evasión y la fantasía, porque él mismo a eso le llama inverosímil. Lo inverosímil no le interesa a Cervantes para nada. Lo inverosímil es aquello que no es posible en ficción. El concepto de inverosímil es fundamental para todo lo que hace, donde todo tiene que ser verosímil, es decir, posible y creíble. Si no, no tiene. Y el juego de narradores del Quijote, por ejemplo, también tiene su origen esa intención de ocultar su origen judío converso, ¿no? Porque Sí, tanto también narrador, incluso Unamuno efectivamente. parece ser que Cide Hamite era un judío marroquí. Así, hay muchos narradores ocultando para que nunca se le acusara al propio Cervantes de que era judío, a pesar de que hubo el Quijote de Avellaneda, ¿no? Contra Cervantes y todo. Claro. Sí. Pero El yo por lo que Quijote veo, de Avellaneda, debía sí, ser, no, que sí, digo dime. que yo por lo que veo, debía ser fácil, vamos, la limpieza de sangre, si tenías dinero y tenías a quien sobornar, testigos, Sí, escribanos, y pues enseguida tenías una buena limpieza de sangre. sí, se podía otorgar. Pero lo que era difícil era borrar los antepasados que ya estaban ya muy testificados. Por Claro, ejemplo, eso sí. en el caso del Tizón de la nobleza española, ese libro que luego acabó prohibido, Mm. o el libro verde de Aragón, ahí se hace un repaso de toda la aristocracia y toda la nobleza española y tal, y todos tenían mezcla de sangre judía, absolutamente todos. Felipe II Recordemos el libro de... el retablo de las maravillas. De las maravillas. El que no veía Exilis es de ellos, es de los judíos, de los de los conversos, judíos. claro. Todo el Pero mundo terminó viendo. Felipe II se escandalizó cuando le dieron el libro ese, el Tizón de la nobleza española, y todavía dijo, prohibir ese libro, tal. Y claro, todos los que tenían alrededor, pues todos tenían sangre. Y efectivamente, los testimonios que hay de limpieza de sangre suelen ser muy endebles. No, es que se dice que, por ejemplo, el padre de Cervantes, que buscó también limpieza de sangre, la pidió Cervantes en algún momento, cuando estaba en Italia, no, se dice que tienen fama de cristiano viejos y así lo dice no sé quién, testimonios muy endebles, ¿no? Porque no estamos en la época actual de documentos absolutamente contrastados, buscados, en fin, los nombres, por ejemplo, el mismo Cervantes se llama Saavedra. ¿Y de dónde saca Saavedra? Después de venir de Argel, se llama Saavedra. Bueno, pues porque le conviene, le interesa, etcétera, porque lo hace por miles de cosas y se pone el apellido Saavedra. Y tanto es así que se lo da a su hija ilegítima, Isabel. Se llama primero Isabel Saavedra, luego Isabel de Cervantes Saavedra. Bueno, pues entra dentro de ese juego, digamos, donde los nombres y los apellidos pues cumplían, en fin, no era el rigor. Todo el registro civil es del siglo XIX. Todo eran partidas de bautismo que empezaban en la época de Cervantes y también pues hechas como se podía, tampoco eran muy de fiar, ¿no? En fin, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta para no, y no decir Claro. cosas
fuera de lugar. Lo mismo eso del el que se hizo de la Orden Tercera de Franciscana poco antes de morir. Pues hombre, chico, porque está en Madrid, en la calle El León, por cierto, porque había un león enjaulado por allí. La palabra león deambula mucho por el Quijote. Ten en cuenta que el león, tú que has venido de Israel, es león, Judá, significa león. Y ahí viene Judea, judío, ¿no? Entonces el término león tiene también sus connotaciones curiosas, ¿no? Y por eso yo otras cosas puse en mi libro La estrella de David, pero el león El en león. medio, entre otras cosas. Para, Hombre, de hecho, Santiago, en León hubo una judería muy importante. pues claro, hubo una Muy ciudad, importante. hubo una ciudad Exacto, una completa. ciudad. Y es el único caso que además eran los defensores de la ciudad de León. Tenían una función Claro. guerrera, nada menos. Y fue, vamos, Y no queda nada, nada, prácticamente nada. bueno, Una están calle o dos. excavando ahora muchas cosas y algunas están encontrando. Bien, no sé si Ginés quiere preguntar algo. Ginés. No, bueno, pues yo la verdad es que, como dicen, incluso en el Quijote, cuando te agrada algo, dice, me maravilla. Y realmente es que el libro este tuyo, bueno, y es como dice Santiago ha buscado por todos los rincones y por todas las vías, no sé, veo un trabajo ímprobo de investigación. Y yo también lo que yo veo en el Quijote es que de alguna forma no pierde, digamos, de vista el principal motivo para atraer al espectador, o sea, atraer al lector, y es como hacer un relato en el que te divierte, o sea, te motiva como lector, pero no solamente el lector intelectual, sino yo recuerdo de pequeño, evidentemente, después de leer el libro de Santiago, pues la verdad es que es otra lectura la que encuentras, ¿no? O sea, pero es tan, no sé, tan que yo de pequeño recuerdo en la casa de mi abuelo había un Quijote, un libro grande, y en todas las casas había un Quijote. Y a mí me hacía, de crío, pues veía las diabluras de Don Quijote por ahí con los molinos, y se leían trozos. Y yo, como crío, yo lo recuerdo que a mí me distraía, me divertía aquello. Evidentemente, hay varios, como dice, como el tema de la Torá, ¿no? El tema de la Biblia, del hebreo, o sea, que tiene, ya si nos metemos en la cábala, ¿no? Que hay diferentes niveles de lectura, ¿no? O mensajes, digamos, sin decir, dicen, ¿no? O sea, no sé, esto no. Pero que Eso tiene que ver mucho con. Hay unos conceptos en el hebreo sobre el tema de la palabra, el valor de la palabra, que sintetizan mucho eso que estás queriendo decir. A ver si, perdona que recuerdo aquí, que una cosa es, digamos, el sentido inmediato. la literalidad, por ejemplo. ¿Sí?
la imagen que sugiere, o sí, sí. Sí, sí, que hay varias cosas. Otra cosa es a lo que alude, otra Sí, cosa es lo que simboliza, otra cosa es lo que encubre, lo que hay que descubrir, y todo eso está en la misma sí, palabra, digamos. sí, 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 Las sí, palabras tienen, sí, tienen distintos niveles de significado y contenido, y en función de eso, lo mismo que la realidad es un poco poliédrica, depende de la cara con la que lo mires, sí, estás sí, sí, viendo sí. una realidad. Esto no tiene nada que ver con el relativismo posmoderno, ¿no? No, no, no. La realidad es compleja, es poliédrica y hay que Sí, sí, analizarla. sí. Y para llegar, digamos, a la percepción de la realidad no es inmediata, es algo construido por la mente y construido con los otros. Por eso es tan importante Don Quijote, que vive un mundo simbólico, un mundo especial, pero lo que quiere es que los demás lo compartan. Él su conflicto es que su visión de la realidad no la comparten los demás. No es que sea equivocada y que sea loca, porque hay que distinguir, en Cervantes distingue lo que es el loco real, que también aparece en el Quijote, aquí locos reales, hace un par de ellos, y otra cosa, como en Sierra Morena, aquel loco que acaba perdiendo las monedas y tal, loco de verdad, ¿no? Y otra cosa es el loco fingido, el loco que es consciente de su locura y que sobre todo le hacen loco los demás. No es por que tenga una enfermedad, ¿no? Y inicialmente sí, porque el cerebro se le seca de tanto leer, pero luego progresivamente va avanzando y la segunda parte de Don Quijote ya no alucina nada, ¿no? Por eso le desconcierta tanto la vivencia que tiene en la cueva de Montesinos. Era segura que era real lo que había visto y al mismo tiempo estaba soñando, ¿no? Entonces se desconcierta por completo. ¿Por qué? Porque la percepción de la realidad no es tan simple como creemos. Tiene que haber un consenso social de que esto es así, no es un resultado meramente de los sentidos. Los sentidos construyen esa realidad y esa construcción siempre es social, está hecha del lenguaje. Y ahí es donde viene el conflicto y ahí es donde el Cervantes nos viene a decir, pues oye, que la realidad está imbuida de ficción y lo importante, digamos, es no perder el sentido de la realidad ni irse a cosas imposibles, ¿no? O cosas que no tengan sentido. Por eso dice que incluso la ficción mejor son las ficciones verdaderas. ¿Cómo que ficción verdadera? Sí, sí. Hay ficciones y que ahí cuando el curioso impertinente, el cura comenta, dice, no, si fingió ahí el autor, fingió mal. O sea, hay que fingir bien y fingir Sí, mal. sí, Hay ficciones verdaderas y ficciones falsas, ¿no? Y sí, ahí es sí. donde entra el juego, digamos, de la sagacidad de Cervantes, que además, desde el punto de vista literario y tal, es maestro en el lenguaje, en el mezclar los géneros, con la perspectiva, lo que decías de la visión. Cervantes lo que logra es no dejarse ver como autor en la obra. Entre otras cosas, estaba prohibido publicar libros, ya sea en un concilio, sin el nombre y el apellido, sin el impresor y tal, que se identificaran bien, ¿no? Los libros eran fuente de mucho conflicto, como dice también Cervantes en algún momento, esto lleva a los hombres al brasero, esto de leer, escribir y saber mucho es cosa peligrosa que lleva los alcantes de Desde siempre. que tiene, dice eso, cuidado que lleva a los hombres al brasero. Por eso también luego Sancho dice, no, yo con un Christus ya puedo llegar a ser gobernador, no necesito ni saber Ya, leer ni nada, ¿no? En ya. fin, estas burlas que hace. A mí Bueno, sí, hay una cosa que me molesta mucho y es que, bueno, yo cuando era pequeño en la escuela, pues nos hacían leer capítulos o páginas o lo que fuera del Quijote, ¿no? Y eso, quieras que no, pues era lo que tú decías hace un momentito, que es casi como una aventura, como un cuento, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy día eso ya no. Mira, bueno, estabas tú el día que aquí en el Auditorio de León metimos 1.200 chicos de instituto. Estabas tú, ¿no? sí, Sí. sí, Vale, bien, perfecto. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues el otro día estuvimos en Palencia, actuando con la obra. Y había 400 chicos. Hicimos lo mismo, un pequeño coloquio, al terminar la función y nada. Bueno, pues se me ocurrió a mí preguntar, digo, a ver, 400, ¿eh? Digo, a ver, que levante la mano aquel que haya leído El Quijote. Tardaron en levantar un poco, pero levantaron la mano 6. 6 de 400 críos.
no críos, chavales ya de instituto. Y ya, bueno, aproveché, metí la puntilla, dije, pues os perdéis algo bueno, leeros el Quijote, como hacíamos antaño, y veréis que... Bueno, pues me dijo la bibliotecaria, la directora, que a partir de eso, cuando salieron, se inscribieron en la biblioteca 60 chavales. Se hicieron socios de la biblioteca 60 chavales. Eso de entrada. Digo, bueno, pues algo hemos conseguido. Y luego que utilicen el lenguaje cervantino y cosas y tal para escribir por redes y cosas, tonterías políticas que, vamos, eso no lo dice Cervantes ni en el Quijote ni en ningún sitio, vamos, tonterías políticas. Eso me molesta mucho. Pues sí. Lo que decías del cómo se encubre, primero digo, había obligación de poner el nombre, pero Cervantes como elude un poco poder decir miles de cosas sin que se lo atribuyan a él, porque en ningún momento el Quijote podemos atribuirlo eso directamente a Cervantes. Siempre hay un autor intermedio. Está el Cid Hamete, está el traductor aljamiado de lo que encuentra en la Alcaná de Toledo, es decir, mercado judío. Está luego, dice, los historiadores. Está luego, en fin, luego los propios personajes que cuentan, intervienen, se contradicen. Es decir, siempre hay la voz del autor, el autor empírico real Cervantes, queda asumida por otras voces. Son hay plurivocidad constante en el Quijote, con lo cual obliga a que sea el lector el que tome partido, el que decida en cada momento lo que hay. Incluso se lo dice en un momento determinado, oye, cuando esto del lío que hay de la cueva de Montesinos, si fue verdad, si no sé qué dicen, le acaba diciendo, sencillamente dice, tú lector que eres discreto y tal, piensa lo que te parezca bien, decide lo que quieras. El lector está implicado siempre en toda la obra, tiene que ir decidiendo en cada momento qué es lo que cree y lo que no cree, porque tiene esa gran habilidad, es una habilidad donde ha incorporado al lector, constantemente está dentro del Quijote el lector. Incluso, claro, lo más increíble también es que los propios personajes queden influidos por el propio Quijote. Porque cuando aparece el Quijote de Avellaneda, el falso Quijote, el verdadero Quijote, ven ellos a sí mismos contados y dice, coño, esto es verdad, esto no es verdad, y ellos mismos, digamos, modifican su conducta en función de la ficción del Quijote. El Quijote revierte e influye sobre los propios personajes de la ficción de una manera tan realista que parece, en fin, es un juego admirable, increíble. Por eso, en fin, el Quijote está lleno de miles de cosas que nos sorprenden y que no tardaríamos en. Bueno, tendríamos para días enteras. Muy bien, hay una última, sí. Hay una última pregunta que quería hacer, una última pregunta para terminar, que viene aquí, en tu mismo libro, aquí, es ¿por qué Cervantes o el Quijote nos siguen cautivando hoy en día, Santiago? Y ya con esta respuesta ya terminamos. Detengo. Bueno, yo voy a decir una cosa nada más, porque en la obra, según dijo Sansón Carrasco, los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. O sea que yo creo que es por lo que nos puede cautivar incluso ahora mismo y más adelante y en siglos venideros. Yo creo que es por eso. Ahora que diga Santiago lo que él quiera. Hay miles de cosas por las que eso, pero entre otras cosas es que la capacidad del humor que tiene y de distanciarse y de implicar al lector es que es irresistible. No puedes, si te metes de lleno no puedes dejarlo porque estás atrapado en esa propia lectura, historia y tal. Y el sentido que da es que está lleno también de reflexiones sobre la vida. Es una obra enormemente filosófica. Eso es. Hay miles de cosas que te tienes que parar para decir, nadie es más que nadie. Ruin sea quien por ruin se tiene. Y está lleno en cada momento de una densidad de pensamiento, pero bien expresada, con mucha gran sencillez, que te quedas, realmente es una obra filosófica en ese sentido, totalmente. Nadie más que nadie, lo repite luego Antonio Machado como lema suyo de la igualdad, que hoy en día está totalmente admitido, la dignidad igualitaria entre todos. Hasta hoy en día. El concepto que tiene de la libertad con responsabilidad, la libertad, cada uno forja su destino. Es decir, frente a
a todas las teorías del linaje, de la sangre y tal. Dicen, no, aquí Eso cada es. uno es sus obras y lo que vale es por lo que haces, Es por por lo lo que que eres, no haces. más que otro si no haces más que otro. En fin, está llena de esa densidad que te va atrapando. Y luego, sobre todo, digamos, los dos personajes centrales es que tienen un fondo tan extraordinario, porque no es solo Don Quijote, es Sancho. Sancho es de una complejidad fantástica, ¿no? Y te atrapa ese mundo. Y que luego ese final, que muera, ¿de qué muere el propio Cervantes? Casi pues muere de melancolía, de tristeza, de sentirse derrotado, de que está desplazado de este mundo, de que no encuentra un lugar, de que nació en fin, Sí. para fracasar. Y esas reflexiones tan cercanas a todo el mundo nos llegan muy de cerca, ¿no? Y luego, pues claro, de vez en cuando el Quijote, claro, se diferencia mucho, digamos, de una de las consignas de entonces, sobre todo de Lope de Vega, que era agradar al vulgo. No, Cervantes no quiere agradar al vulgo, quiere entretener y que el melancólico se mueva a risa, el grave siga no sé qué, el otro y tal, los viejos lo celebren, en fin, quiere a todos, les trata con un gran respeto y que todos encuentren en el Quijote algo que les pueda interesar, pero no dándole, complaciendo al vulgo, las vulgaridades que quiere. Era un poco Ya, lo ya. que, entre otras Sí, cosas, sí. a Lope de Vega. Lope de Vega, que por cierto, esto es algo tan mal de- del pobre Don Quijote que no sé ni cómo, en fin, cuando vea dijo aquello que tu Don Quijote de culo en culo irá por emuladores acabará y no sé qué. Sí, emulador parará. Y él le llamó puerco en pie a Cervantes. Pues ¿Eh? puerco en pie, le llamo. Puerco en pie, quiere decir, Más eso, ruin fuiste, le digo en pie, es yo. decir, un converso, más claro no se puede decir. A pesar de ser el familiar del Santo Oficio. Exacto, entre otras cosas, él era experto en eso. En fin, y todo pues tiene ese toque de humanidad profundo, ¿no? Como dice también el propio, el cura de Cervantes, que dice que lo conoce, dice que es más versado en desdichas que en versos. Supo, digamos, Cervantes asimilar el dolor, la persecución, el fracaso, el tenerse que dedicar, los miles de líos, la vida dura y tal, pero sin perder esa especie de sonrisa, de optimismo, de ironía, de disfrutar de la vida, en fin, y de hacer una obra donde él volcó todo su ingenio. A él lo único que le interesó, digamos, es escribir en la vida. Y todo lo demás, por eso ni lo sabemos, ni nos interesa nada, y cuando dan tantas vueltas a la vida de Cervantes, no olvidan que él, digamos, lo más importante para su vida, su disfrute, su goce fue el escribir. Y él escribía hasta el último día de su vida y escribir corriendo, sabía que se iba a morir y intensificar la vida escribiendo, vivir para escribir. ¿Eh? En cierto modo, lo que pasó también a Don Quijote y todo, que ellos viven las aventuras pensando que alguien las cuente. Lo que necesitan es que sean contadas, ¿no? La vida contada, transmitida a los otros, convertida en un relato fascinante. Y ahí, claro, todo eso nos acerca mucho al propio Cervantes y al ¿Os Quijote. dais cuenta que Muy bien. Muy llevamos hora y bien. media hablando de Cervantes? Bueno, Podríamos estar podríamos, 24, podríamos estar más, 48, Yo no he dicho nada, 72. si yo pero tengo muchísima... La verdad es que es contagioso. Yo Hombre, claro que no. me he tenido que releer un poco el libro también, motivo de este encuentro y tal. La verdad es que digo, oye, tengo que escribir otro. Esto se me ha quedado corto, pero si es sí. que cada cosa empieza... Podría ser por lo menos una nueva edición, una nueva edición. Hay que darle vueltas y digo, quiero contagiar de este entusiasmo mío, a ver si hay alguien porque es Una pregunta. claro, eso entiendes por qué después de tantos siglos todavía Cervantes esté ahí. Sí. Porque aquí al lado hay un pueblo Claro, vivo. prohibido que se llame Cervantes. En el propio Sí, Antípodas. Por cierto, que yo no sé si estáis boca abajo vosotros o no, o soy yo el que estoy boca abajo. Estamos en las antípodas. Desde Australia os hablo, ¿Qué, vosotros ahí, qué, mi amigo en León y en Murcia, por ahí. Qué bonito eso. tú crees, una Santiago, cosa, que con tu obra... Ah, perdón, perdón. Sí, sí. no, Sí, Pregunta, Ginés. pregunta, Ginés. hablo yo. Sí, Ginés, sí, ahora. Sí, 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 Ah, sí. mira, no, que a ti, Miguel, quería preguntarte, ¿la obra la tenéis en YouTube o algo? ¿O tenéis...? No, 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 no.
No tenéis, está, no no está en tenéis. YouTube. Hay un tráiler. La tenemos en Rabiosa Actualidad, pero estamos poniéndola. Allí donde nos contraten, allí vamos. Espero que no nos contraten en La Mancha, porque si no, vamos de cabeza al tirón. Eso segurísimo. Oye, pero, Bueno. pero ¿es una compañía profesional o cómo? Sí, 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 sí. Sí, sí, La Submarina. profesional, sí. La Submarina, compañía teatral. Producciones Legio Sétima. Sí, sí, es profesional y nosotros vamos con nuestro caché donde sea, donde nos contraten, etcétera, etcétera. Sí, sí. Bueno, Hombre, a lo mejor a voy Murcia no nos tiráis al a tirón, si vamos. voy a detener la grabación y antes quiero terminar dando las gracias de nuevo a Santiago Drancón por tu magnífica, ¿no?, compañía y aceptación del premio, como hemos dicho antes. Y no sé, creo que estaremos todos de acuerdo en que el Quijote o las obras de Cervantes son el ADN de la literatura, pero también aporta un pensamiento, un hacer pensar al lector y a la gente que lo hacen también algo filosófico. Muchísimas gracias a todos y a Santiago en especial. Yo tengo aquí la grabación y